Adiós, Matías, buena suerte, no te metas en problemas, dijo el guardia de la prisión y cerró las puertas con un crujido. El hombre inhaló el aire fresco. Finalmente, la libertad, pensó, y se alejó dando grandes zancadas. Durante 5 largos años, Matías estuvo en la cárcel por un crimen que no cometió intencionalmente. En algún momento, el hombre trabajaba como camionero. A pesar de su problema, en esa profesión podía desempeñarse bien. Oía bien, incluso mejor que muchos otros. Veía perfectamente, tenía agudeza mental y era un chico normal, excepto por una peculiaridad: Matías era mudo. Pero no siempre fue así. El hombre recordaba que cuando se dirigía a la escuela, hablaba sin parar. También recordaba cómo su madre se reía de él, llamándolo parlanchín. Pero pronto, mientras el pequeño Matías y su madre cruzaban la calle, un hombre ebrio pasó rápidamente con el semáforo en rojo. La madre logró apartar a su hijo a un lado, pero ella misma no pudo esquivar el golpe. Desde ese día, Matías dejó de hablar. Después de los funerales de su esposa, el padre del niño comenzó a beber fuertemente. Bebió durante más de 1 año, y luego falleció silenciosamente. Matías vivía con su tía. Ella era una mujer decente, no lo maltrataba, pero no había calidez en sus relaciones familiares. Por lo tanto, tan pronto como fue posible, Matías obtuvo su licencia de conducir, pasó las pruebas teóricas y prácticas, y consiguió trabajo como camionero. En ese fatídico día, se acercó nuevamente al mecánico, escribiéndole en su libreta que los frenos del automóvil estaban en mal estado. El mecánico simplemente hizo un gesto con la mano y dijo indiferentemente que no era necesario cambiar los frenos en ese momento. El hombre no pudo controlar el camión cargado, por lo que chocó contra 3 autos pequeños. Afortunadamente, nadie murió, pero varias personas resultaron heridas. En el tribunal, el mecánico se encogió de hombros. Intente comprender por sí mismo lo que quiere decir este hombre mudo. Si me lo hubiera dicho con palabras en lugar de escribirlo en la libreta, habría hecho todo, decía, señalando hacia Matías. La culpa de lo sucedido recayó en el conductor. A pesar de ser consciente de que los frenos del camión necesitaban ser reemplazados, aún se puso al volante y partió a entregar la carga. No había nadie para defender al hombre mudo. Gracias a la tía que no lo olvidaba y le enviaba paquetes a la prisión. Matías lanzó su mochila más arriba en su espalda y se dirigió hacia la ciudad. Su camino discurría a lo largo de las vías del tren. Alguna vez, en su infancia, soñaba con ser maquinista. El hombre no se dio cuenta de que al pensar en su niñez, una sonrisa feliz se dibujaba en su rostro. Un hermoso automóvil pasó junto a él, luego el conductor frenó bruscamente y dio marcha atrás. Matías vio que al volante estaba una joven atractiva, aunque el maquillaje llamativo la hacía parecer más mayor. Ella se dirigió a él. ¿Puedes darme tu teléfono para llamar? Perdí el mío, dijo. Matías negó con la cabeza y encogió los hombros. ¿Te has olvidado de cómo hablar? ¿Eres mudo?, se rió ella. El hombre asintió con la cabeza. La joven lo miró sorprendida, pisó el acelerador y se fue rápidamente. Matías tosió por el polvo levantado por las ruedas del automóvil. Pero incluso ese comportamiento descortés de la joven no arruinó su estado de ánimo. Después de unos 10 minutos de caminar, escuchó el pitido de un tren y vio que el automóvil de la desconocida estaba estacionado justo en las vías. Matías corrió más rápido. La desconocida estaba sentada en el automóvil sin moverse, mientras el tren se acercaba implacablemente. El maquinista ya había notado el automóvil en las vías y hacía sonar la bocina desesperadamente, pero la joven permanecía pasiva al volante. Cuando Matías corrió hacia ella, supuso que probablemente se desmayaría muy pronto. Rápidamente abrió la puerta. En ese momento el tren frenó bruscamente con un chirrido fuerte. Matías entendió que el maquinista no llegaría a frenar a tiempo. De un tirón, sacó a la joven del coche, la arrastró a una corta distancia y escuchó un fuerte golpe. Algo voló sobre ellos, él cubrió a la desconocida con su cuerpo y en ese momento se sumió en la oscuridad. El hombre yacía en silencio, sin abrir los ojos, escuchando atentamente,
desde lejos llegaban sonidos desconocidos para él. Su cuerpo dolía, especialmente sus piernas. Matías abrió los ojos con precaución y luego percibió un olor. Era un olor muy parecido al que había en el hospital de la prisión cuando estuvo allí con un resfriado. Y en ese momento, el hombre recordó todo. El tren, la joven, el accidente. Apenas salió de la cárcel y de inmediato se vio envuelto en alguna historia. Interesante, ¿estará ella bien?, cruzó por la mente del hombre. La puerta chirrió suavemente, el paciente miró a la visitante. No puede ser, es ella, esa belleza a la que sacó del coche. La joven se sentó a su lado. Hola, ¿no estás durmiendo?, preguntó ella suavemente. Matías movió la cabeza con dificultad. Ella sonrió. Gracias a Dios, pensé que me convertiría en la razón de tu muerte. Matías la miraba con interrogantes, como si quisiera saber algo. Ella entendió su pregunta silenciosa y respondió. Es una tontería, tengo diabetes, no puedo comer ni beber mucho. Estuve de fiesta toda la noche y olvidé mi medicina en casa. Pensé que llegaría a tiempo, pero no lo logré. Gracias por salvarme la vida, y perdona que tuviste que correr ese riesgo por ello. Mi padre es muy adinerado, seguro que te recompensará. La joven escuchó pasos, se levantó rápidamente y en el camino dijo, me llamo Elena, nos veremos de nuevo, hasta luego. Salió corriendo de la habitación, y al cabo de un minuto, entró por la puerta un médico acompañado por un hombre. Matías cerró los ojos, escuchando cómo el médico revisaba los indicadores. Un hombre desconocido estaba nervioso. Aquí nadie nos escucha. ¿Qué mostró el análisis de sangre? El médico negó con la cabeza desaprobadoramente y frunció el ceño. Todo es tal como pensabas. En la sangre de Elena se encontró un medicamento que provoca pérdida de conocimiento. Hay tanto medicamento que me sorprende cómo sigue viva. Alguien realmente quiere deshacerse de ella, concluyó el médico, mirando preocupado a su interlocutor. El hombre suspiró. Yo tengo una sospecha de quién podría haberlo hecho. Si no fuera por esa persona, habría perdido a mi hija. El médico miró a Matías, que yacía con los ojos cerrados, escuchando la conversación. Sí, la salvó 2 veces. La primera vez de un tren, y la segunda vez de los efectos de un medicamento. De lo contrario, con cada minuto, caería en un estado de olvido cada vez mayor y simplemente no podría salir. Este hombre logró sacarla a tiempo de ese estado y la asustó mucho de inmediato al mostrar que él mismo estaba herido. La oleada de adrenalina neutralizó el medicamento. Así que Elena tuvo mucha suerte de conocerlo. El hombre miró a Matías y se dirigió al médico. Te ruego que hagas todo lo posible para su recuperación, para que no le falte nada. ¿Lograste averiguar quién es él? El médico revisó nuevamente los informes y luego respondió. Tenía un certificado de liberación de la prisión en su mochila. 1 hora antes de que todo sucediera, acababa de ser liberado. El hombre abrió ampliamente los ojos y claramente se sorprendió. Interesante. Me gustaría ver ese certificado. El médico señaló hacia la puerta. Sígueme, te mostraré todo. Luego vaciló y preguntó. Perdona la indelicadeza, pero ¿sabes quién quiere hacerle daño a tu hija? ¿Por qué no acudes a la policía? El desconocido respondió a regañadientes, apartando la mirada. Es un asunto familiar, creo que fue mi esposa. Una joven esposa que decidió que Elena es un obstáculo para mi dinero. Es una larga historia, pero pronto resolveré todo. Salieron de la habitación, y Matías abrió los ojos. ¿Sabrá Elena lo que está pasando en su familia? Pensó él, pero decidió no contarle a su nueva conocida sobre esa interesante conversación por ahora. Pronto, el médico informó que el hombre nació de nuevo, ya que una pesada pieza de automóvil cayó sobre él, pero solo sufrió algunos huesos rotos y contusiones en las costillas. El dolor persistiría por un tiempo, y tendría que quedarse en el hospital, pero Matías se recuperaría. Antes de irse, el médico se sentó junto al paciente y preguntó, ¿no has podido hablar toda tu vida?
Matías negó con la cabeza. El doctor se frotó las manos. Entonces, ¿esto surgió como resultado de algo?, preguntó. El paciente asintió. Entonces, el médico le entregó un bloc de notas y un bolígrafo. Por favor, escribe todo sobre lo que te sucedió. ¿En qué circunstancias perdiste la capacidad de hablar? ¿Cuántos años tenías? Hablaré con mis colegas y haremos lo posible por ayudarte. Matías comenzó a escribir con cuidado, recordando y reviviendo todo lo que le sucedió. Luego, se cansó, apartó el bloc de notas y se quedó dormido. Después de unas horas, el hombre se despertó por el sonido de alguien llorando cerca de él. Giró la cabeza y sonrió, era Elena. Ella tomó el bloc de notas y leyó todo lo que él había escrito. Matías extendió la mano y con cuidado tomó el bloc de notas de sus manos. Perdóname, fue un accidente, dijo ella, secándose las lágrimas. El hombre asintió y sonrió suavemente. Elena se quedó con él hasta tarde en la noche, era imposible estar serio con ella. A Matías le dolía reír, así que a menudo le escribía en el cuaderno: «Deja de hacerme reír, por favor». Elena inmediatamente adoptaba una expresión seria, pero su seriedad no duraba más de 5 minutos. Luego, no podía evitar reírse y siempre contaba historias divertidas. El médico examinó todo lo que Matías había escrito, luego declaró: «Haremos lo posible por ayudarte. No puedo dar garantías absolutas, pero haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Hay posibilidades, aunque son limitadas». Las dudas atormentan al hombre. ¿Debería escribirle a Elena sobre lo que escuchó en la conversación entre su padre y el médico, o sería mejor no inmiscuirse en los asuntos familiares? Pronto Matías empezó a recuperarse. El médico le permitió salir a la calle para dar un paseo. En uno de esos días, se acercó Nicolás, el padre de Elena. Con alegría, le anunció que estaban revisando el caso de Matías. «Nadie te devolverá los 5 años que pasaste en prisión, pero ayudaré a que retiren tu condena y te indemnicen. También te ayudaré a resolver otros problemas que puedas tener. Te debo demasiado». La vida de Matías estaba a punto de cambiar drásticamente. Ni siquiera podía imaginarlo mientras salía de las puertas de la prisión. Él y Elena estaban sentados en un banco en la calle, la joven como de costumbre contando algo, pero de repente se interrumpió. «¿Quieres que compre unas hamburguesas grandes para nosotros? Vi un camión de comida cerca de aquí. Solo no le digas a mi padre, no me está permitido comer comida chatarra». Matías asintió con la cabeza y sonrió. Elena exclamó alegremente: «Siéntate durante 5 minutos, y yo iré rápidamente a comprar comida». Matías asintió de nuevo, mientras Elena se dirigía rápidamente hacia el camión de comida. Matías la observaba, con inquietud en su corazón. Se levantó y fue tras ella lentamente. La joven cruzó la carretera. En ese momento apareció un automóvil rojo desde la esquina, conducido por una mujer. Ella miraba atentamente hacia donde se había ido Elena. El automóvil llegó al final de la calle, dio la vuelta y se desplazó lentamente por la carretera. Elena pisó el paso de peatones, sosteniendo en la mano una bolsa con comida. Matías escuchó el rugido del motor del automóvil. En ese momento, él entendió todo, pero Elena no vio nada. Simplemente lo miraba y sonreía. Ignorando el dolor, el hombre corrió hacia ella. Ella se volvió y miró hacia algún lugar, algo atrajo su atención. El coche ganaba velocidad, y de repente, en la mente de Matías, parpadeó la imagen de él y su madre cruzando la carretera. «Elena, cuidado», gritó el hombre con voz ronca. Ni él mismo entendió cómo lo logró. La joven se sobresaltó. Lo miraba sorprendida y ni siquiera intentaba apartarse. Las costillas de Matías le dolían intensamente, al igual que las piernas, pero hizo un esfuerzo sobrehumano, apartó a Elena del camino y luego se sumergió nuevamente en la oscuridad. El hombre escuchó a lo lejos una voz familiar. «Matías, despierta, por favor, te lo ruego, despierta». La voz se acercaba cada vez más. Abrió lentamente los ojos,
y sobre él se inclinaba Elena, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «Estoy cansado de salvarte», murmuró con la misma voz ronca. Elena escuchó eso y sonrió a través de las lágrimas. «Ahora sí que estás hablando». El hombre no tuvo tiempo de responder. La joven desapareció. En su lugar, un médico se cernía sobre Matías. «Hola, paciente, ¿no quieres salir de nuestro hospital? Estaré atándote para que no te pase nada más», dijo irónicamente. El médico continuaba hablando, al mismo tiempo dirigía una linterna a los ojos del hombre y tomaba notas. «No te preocupes, te curaremos y te pondremos de pie», dijo, y llamó al personal para que llevaran al paciente de nuevo al hospital. Matías fue dado de alta solo después de un mes, y durante todo ese tiempo Elena estuvo a su lado. Nicolás solo apareció una vez, llegó tarde en la noche, se sentó junto a la cama y guardó silencio por mucho tiempo, pero luego inesperadamente dijo: «Elena significa más para mí que una hija, amaba mucho a su madre. Sucedió que cuando conocí a su madre, ya estaba embarazada, y siempre consideré a Elena como mi hija. Ella no sabe nada al respecto y nunca lo sabrá. Luego conocí a mi actual esposa. Me di cuenta de que era interesada solo en lo material y estaba a punto de echarla. Mi esposa pensó que Elena estaba tratando de ponerme en su contra, así que intentó eliminarla. No lo toleraría, pero ella me dijo que estaba embarazada. ¿Qué más podía hacer? Pero ahora resulta que también me mintió en eso. Gracias a ti, no hay palabras suficientes para expresar cuánto te agradezco». Un año después, Matías bajaba las escaleras para encontrarse con Elena, quien lo esperaba en la calle. Hoy ella había decidido decirle a su papá que se iban a casar. Matías estaba nervioso. ¿Por qué un millonario como su padre querría a alguien como él como yerno? Un exconvicto, alguien sin raíces ni linaje. Estaba seguro de que esto no terminaría bien. Le rogaba a Elena que retrasara un poco la declaración, pero no se podía detener a una joven decidida cuando se proponía algo. Nicolás estaba en casa, los estaba esperando. Abrazó a Matías como a un hijo propio y los invitó al comedor. Todo estaba tan hermoso como en un museo. Sentados alrededor de la mesa familiar, conversaron mucho y se rieron. Luego, Elena anunció: «Papá, Matías quiere decirte algo». Matías sintió que sus manos sudaban. Respiró hondo, se puso de pie y pronunció un discurso emotivo, recordando su infancia, el rescate de Elena y cómo gracias a ella volvió a hablar. Cuando Matías terminó su discurso, Nicolás guardó silencio durante unos minutos y luego dijo: «Es una excelente noticia. Ahora puedo vivir tranquilo sabiendo que cuidarás de mi libélula». Elena chilló emocionada y corrió hacia Matías, luego abrazó a su padre, de camino tropezando con los cubiertos de la mesa. Matías logró atrapar varios utensilios, pero una de las platos aún se rompió. El padre suspiró. «Casarte con mi hija es la decisión correcta. Solo tú podrás salvarla constantemente». Mi nombre es Elena. Tengo 34 años y hasta hace poco, era la esposa feliz de David, el heredero del imperio constructora Ramírez. O eso creían todos. Nuestra historia comenzó hace 8 años. David era el típico hijo de millonario, guapo, encantador y, según todos, destinado a heredar el imperio de construcción de su padre. Yo era diferente. Venía de una familia de clase media, y había trabajado duro para obtener mi maestría en administración de empresas. Mi hermana menor, Sofía, siempre me envidiaba. «Tienes tanta suerte», decía constantemente. «Te casaste con un millonario». Lo que nadie sabía era que yo no era solo la esposa trofeo que todos asumían. Durante años, había estado trabajando en silencio, aprendiendo cada aspecto del negocio familiar. «Elena tiene un don para los números», decía mi suegro, don Roberto,
cuando revisábamos los estados financieros juntos. Él fue el único que vio más allá de mi apariencia. Me tomó bajo su ala, enseñándome todo sobre el negocio mientras su propio hijo estaba más interesado en fiestas y autos deportivos. Algún día, me dijo don Roberto un año antes de su muerte, necesitarás proteger este imperio. David, él no está listo. No entendí completamente sus palabras hasta que fue demasiado tarde. Don Roberto falleció repentinamente de un ataque cardíaco. En su testamento, dejó algo que sorprendió a todos. Me nombró copropietaria del 50% de las empresas. Esto es ridículo, gritó la familia de David. Ella no es más que una advenediza. Pero David me defendió entonces. Es mi esposa, dijo. Confío en ella. Si solo hubiera sido verdad. Las cosas comenzaron a cambiar después del funeral. David empezó a llegar tarde a casa. Siempre tenía excusas, reuniones, cenas de negocios, viajes repentinos. Mi hermana Sofía comenzó a visitarnos más frecuentemente. Solo quiero pasar tiempo con mi hermana favorita, decía con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Un día, encontré un recibo de un hotel de lujo en el saco de David. Cuando le pregunté al respecto, se puso nervioso. Es de una reunión de negocios, dijo rápidamente. No seas paranoica. Pero yo no era paranoica. Era metódica. Contraté un investigador privado. Instalé cámaras de seguridad en nuestra casa. Esperé. Y entonces, un viernes por la tarde, recibí una alerta en mi teléfono. Las cámaras habían detectado movimiento en nuestra habitación. Conduje a casa en silencio, mi corazón latiendo con fuerza pero mi mente clara. Subí las escaleras sin hacer ruido. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta. Y allí estaban. David y Sofía, en nuestra cama. ¡Sorpresa!, grité, encendiendo las luces. Se separaron de golpe. Sofía agarró las sábanas para cubrirse, mientras David se quedaba paralizado. Elena, balbuceó David. Él nunca te amó, gritó Sofía, su voz llena de veneno. Siempre fuiste la aburrida, la santurrona. Yo sí sé cómo hacerlo feliz. Me mantuve calmada, algo que pareció enfurecerlos más. Firma el divorcio y vete, dijo David, recuperando su compostura. Te daré una buena compensación. Me reí. ¿Tú me darás una compensación? ¡Qué generoso! Soy el dueño de todo, continuó. Mi padre puede haberte dado algunas acciones, pero yo tengo el control. ¿Estás seguro de eso?, pregunté, mi voz suave pero firme. Por primera vez, vi un destello de duda en sus ojos. Claro que estás seguro, intervino Sofía. Y cuando nos casemos, yo seré la nueva señora Ramírez. Oh, hermanita, sonreí. Tienes tanto que aprender. Saqué mi teléfono y envié un mensaje. Les sugiero que se vistan. En 10 minutos llegará mi abogado con algunos documentos que les interesará ver. Lo que no sabían era que don Roberto me había dejado mucho más que el 50% de las acciones. Me había dejado su venganza. David y Sofía se vistieron rápidamente, intercambiando miradas nerviosas. Exactamente 10 minutos después, el timbre sonó. Adelante, Carlos. Llamé a mi abogado. Carlos entró con un maletín negro. Lo conocía desde la universidad, y había sido el abogado personal de don Roberto durante años. Elena, saludó formalmente. Señor Ramírez, señorita Sofía. ¿Qué es esto?, exigió David. ¿Algún tipo de extorsión? Carlos abrió su maletín y sacó una carpeta. No, señor Ramírez. Esto es el verdadero testamento de su padre. ¿Verdadero testamento? Ya leímos el testamento, protestó David. Leyeron la primera parte, corregí. Don Roberto dejó instrucciones específicas de que la segunda parte solo debía revelarse en caso de ciertas circunstancias. Sofía se burló. ¿Y qué circunstancias serían esas? Infidelidad, respondí simplemente. Don Roberto sabía que esto podría pasar. Carlos comenzó a leer el documento. Yo, Roberto Ramírez, en pleno uso de mis facultades mentales, establezco que si mi hijo David comete adulterio o traiciona de cualquier forma a su esposa Elena, la totalidad de mis acciones y propiedades pasarán inmediatamente a ella. El color abandonó el rostro de David. Esto es una broma, susurró. No lo es, continuó Carlos.
También hay una cláusula que establece que cualquier intento de impugnar este testamento resultará en la venta inmediata de todas las empresas a nuestros competidores. No puede hacer eso, gritó David. Ya lo hizo, respondí. Don Roberto me confió el imperio porque sabía que tú no estabas listo. Me entrenó durante años mientras tú estabas ocupado gastando su dinero. Sofía se levantó, furiosa. Esto es tu culpa, David. Me prometiste que tendríamos todo. Y hay más, añadí, sacando mi teléfono. Tengo videos, mensajes, recibos, todo documentado. Si intentan algo, esto llegará a la prensa. No te atreverías, dijo Sofía. Soy tu hermana. ¿Mi hermana? ¿La que se acostó con mi esposo en mi propia cama? David comenzó a caminar nerviosamente por la habitación. Elena, podemos llegar a un acuerdo, intentó negociar. Te daré lo que quieras. Ya tengo lo que quiero, respondí. El control total de las empresas. Carlos sacó más documentos. Estos son los papeles de transferencia. Todo el imperio Ramírez ahora está bajo el control exclusivo de Elena. ¿Y yo qué? Preguntó David, su voz quebrada. ¿Qué se supone que haga ahora? Eso depende, respondí. Puedes aceptar un puesto menor en la empresa, bajo mi supervisión, o puedes irte con una pequeña pensión mensual. Tu elección. ¿Pensión? Soy un Ramírez. Eras un Ramírez, corregí. Ahora eres solo el ex esposo infiel del aseo. Sofía comenzó a llorar. Elena, por favor, soy tu hermana pequeña. Deberías haberte acordado de eso antes de meterte en mi cama. Me levanté, alisando mi falda. Tienen 24 horas para decidir. David, si eliges quedarte, tendrás que firmar un contrato estricto. Si eliges irte, firma los papeles del divorcio y recoge tus cosas. ¿Y yo? Preguntó Sofía entre lágrimas. Tú ya no eres bienvenida en ninguna propiedad Ramírez. Y sugiero que busques un nuevo trabajo, porque tu posición en la empresa terminó. Mientras salía de la habitación con Carlos, escuché a David y Sofía comenzar a pelear. Todo esto es tu culpa, gritaba ella. Tú me sedujiste, respondía él. Sonreí. Don Roberto tenía razón. La venganza es un plato que se sirve frío. Los siguientes días fueron un torbellino de acontecimientos. David, después de una noche de súplicas y amenazas, decidió aceptar un puesto menor en la empresa. No por lealtad, sino porque sabía que no tenía habilidades para encontrar trabajo en otro lugar. Será supervisor de obra, le informé en su nueva oficina, un cubículo en el tercer piso. Sin acceso a cuentas corporativas, sin tarjetas de crédito de la empresa. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, su voz mezclando rabia y derrota. ¿Hacerte qué? ¿Darte un trabajo honesto por primera vez en tu vida? Sofía tomó un camino diferente. Fue a los medios, intentando crear un escándalo. Mi hermana me robó todo, declaró en una entrevista. Me quitó al hombre que amo. Pero yo estaba preparada. Liberé algunos de los videos de las cámaras de seguridad, cuidadosamente editados para ser apropiados para televisión. También compartí mensajes donde ella se jactaba de seducir a David por su dinero. Su credibilidad se destruyó en cuestión de días. Una mañana, 3 meses después del incidente, convoqué una reunión familiar. Todos los Ramírez estaban presentes, incluyendo las tías y primos que siempre me habían mirado por encima del hombro. Bienvenidos, comencé. Los he reunido para anunciar algunos cambios. Proyecté un gráfico mostrando el crecimiento de la empresa en los últimos 3 meses. Como pueden ver, nuestras ganancias han aumentado un 40% desde que tomé el control. Los murmullos llenaron la sala. Además, continué, hemos ganado 3 contratos gubernamentales que habíamos perdido bajo la administración anterior. Vi a David hundirse en su silla. A partir de hoy, implementaremos un nuevo código de ética familiar. Cualquier miembro de la familia que quiera trabajar en la empresa deberá comenzar desde abajo y demostrar su valía. Esto es indignante, gritó una de las tías. Somos Ramírez. Ser Ramírez ya no es suficiente, respondí firmemente. Don Roberto construyó este imperio con trabajo duro, no con privilegios. Fue entonces cuando David se levantó. Ella tiene razón, dijo, sorprendiendo a todos. Mi padre,
Él sabía lo que hacía al elegirla. La sala quedó en silencio. He aprendido más sobre construcción en estos 3 meses que en toda mi vida, continuó. Elena, lo siento. Por todo. No esperaba esa confesión. Por un momento, vi al hombre del que me había enamorado hace años. Pero ese hombre ya no existía. Gracias, David, respondí profesionalmente. Espero tu informe del nuevo proyecto en mi escritorio mañana. Después de la reunión, mientras todos se iban, recibí un mensaje de Sofía. Por favor, perdóname. Estaba celosa. Siempre fuiste la inteligente, la exitosa. Quería lo que tú tenías. No respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar. 5 años han pasado desde entonces. El Imperio Ramírez se ha expandido a 3 países más. David eventualmente se convirtió en un buen supervisor. El trabajo duro le sentó bien. Sofía se mudó a otra ciudad. Me envía tarjetas en Navidad que nunca respondo. Y yo, bueno, me casé de nuevo. Con Carlos, mi abogado. Resulta que el hombre que me ayudó a mantener mi dignidad también robó mi corazón. Don Roberto tenía razón. El verdadero poder no está en el nombre o el dinero. Está en la integridad, en mantenerte firme cuando todo se derrumba. Y en recordar que la mejor venganza no es la destrucción del otro, sino tu propio éxito. Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal si te gustó la historia. Nos vemos en el próximo video.